Colombia decide. Colombia está en un momento excepcional. Nunca antes en la historia reciente tantos elementos se suman para definir el futuro de nuestra nación. El proceso de paz, la consolidación de nuestros acuerdos económicos, la explosión de la inversión extranjera, los cambios políticos de nuestros vecinos y el surgimiento de una nueva clase media, pujante y exigente. Por eso, a pesar de los señalamientos, los insultos, los ataques y las diferencias, es determinante que los colombianos tengamos las herramientas necesarias para elegir al hombre o la mujer que marcará nuestro rumbo en los próximos años. Esta noche, los protagonistas son Santos, Zuluaga, López, Peñalosa y Ramírez. Pero en el fondo, la decisión es de cada uno de ustedes, los televidentes, los colombianos. Ustedes tendrán en este gran debate la oportunidad de determinar quién es el candidato de las mejores ideas. De las ideas que, ojalá, nos ayuden a construir una mejor nación. Una para todos los colombianos. Buenas noches, en nombre del canal Caracol quiero agradecer a los 5 candidatos a la presidencia de Colombia por aceptar esta invitación y a ustedes, nuestros televidentes, por acompañarnos. También quiero agradecer a todos aquellos que por las redes sociales nos enviaron sus preguntas, las tuvimos en cuenta para construir este debate. Quiero invitar a los candidatos a la presidencia de la República a ingresar en orden de tarjetón. Clara López, por el Polo Democrático. Doctora Clara, muy buenas noches. Muy buenas noches. Marta Lucía Ramírez, por el Partido Conservador. Doctora Marta, muy buenas noches. Buenas noches. Juan Manuel Santos, presidente y candidato de la Unidad Nacional. Doctor Santos, muy buenas noches. Enrique Peñalosa, por el Partido Verde. Doctor Peñalosa, muy buenas noches. Buenas noches. Y Oscar Iván Zuluaga, por el Centro Democrático. A todos ellos, pido a la audiencia que está acá un aplauso. Ahora, les recuerdo a todos que a todos los asistentes que este es el único aplauso durante esta noche, así que por favor, no aplausos en el resto de la noche. Me acompañan, por supuesto, y tengo el honor de presentar a Mabel Lara, compañera, Jorge Alfredo Vargas, presentador principal de los noticieros, y María Lucía Fernández, también su compañera en el noticiero de las 7 de la noche. Muy bien. Para transparencia, total transparencia, algunos puntos que tenemos que tener en cuenta ustedes y los televidentes esta noche. Las reglas del debate fueron establecidas por la mesa editorial de Noticias Caracol y luego enviadas a las campañas para su conocimiento, publicadas en el noticiero y en las páginas de internet del Espectador y por supuesto de nosotros de Noticias Caracol. Las preguntas escogidas en el consejo editorial del noticiero se han mantenido en secreto. Las vamos a conocer todos juntos ahora. Los temas son los siguientes. El primero, actualidad nacional. El segundo, economía. El tercero, seguridad ciudadana. 4, paz. Y 5, relaciones internacionales. Además, va a haber 2 preguntas sobre liderazgo formuladas por la Universidad de Harvard y la Universidad de los Andes. En todas las intervenciones de los candidatos van a tener un tiempo máximo de 40 segundos. Cada candidato va a contar con 2 derechos de réplica, repito, 2 derechos de réplica durante todo el debate. Y por supuesto, a contrarreplicar, es decir, a responder cuando las réplicas sean para ellos. Para eso van a tener 30 segundos. Luego se van a formular 3 preguntas rápidas en las que solo van a poder responder sí, no o me abstengo. Y también se les va a hacer una pregunta a la que van a contestar con una sola frase. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí está más o menos entendido. Muy bien. Al final del debate, cada candidato va a tener 30 segundos para explicarles a ustedes, los votantes, gracias, por qué deberían elegirlos. Y finalmente, algo muy importante, las preguntas buscan conocer sus propuestas, sus posiciones, no ataques a sus competidores. Les pedimos entonces a ustedes que expongan sus ideas, que no se desvíen en los temas o simplemente me veré obligado a interrumpirlos y por supuesto consumir de su respetado tiempo. Si tienen críticas, si tienen ataques, pues les pedimos que lo hagan en los tiempos de las réplicas. Así que vamos a comenzar con el debate. En este momento vamos a empezar con las primeras preguntas, con la primera pregunta de esta ronda, y esta ronda es de actualidad nacional. Entonces vamos a empezar en orden de respuesta, que es la del tarjetón. La primera pregunta es de actualidad nacional y es:
¿Qué piensa de la clase de campaña que se ha realizado hasta ahora? Y simplemente lo digo por las acusaciones, por los insultos y el episodio del hacker, en el que hoy precisamente la Fiscalía dice que se trata de un video auténtico. Entonces vamos a empezar con la primera respuesta. Doctora Clara, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo muy especial a las colombianas y los colombianos que nos ven en este debate. Es un día muy importante. Está llegando el momento de las grandes decisiones, de hacer valer sus votos para que haya un cambio real en nuestro país. Respecto de la pregunta, quiero reiterar lo que he dicho todo el tiempo. Quienes hacen la guerra sucia electoral no se han ganado el derecho a gobernar. No son quienes están capacitados para hacer el cambio que Colombia está reclamando, y mucho menos para garantizar la paz en nuestro país. Muy bien. La siguiente respuesta es de la doctora Marta Lucía Ramírez. 40 segundos. Bueno, muy buenas noches a todos los colombianos. Realmente esta es una campaña en la cual desafortunadamente no ha habido el tiempo suficiente para compartir propuestas, para compararlas, para comparar también talantes. Me alegra mucho que haya este debate, pero tenemos que decirle a los colombianos, hay que mirar hacia el futuro, no podemos dejar que nos lleven hacia el pasado, un pasado lleno de odios, un pasado lleno de disputas en Colombia. Tenemos que lograr que nuestro país progrese y que le dé a cada uno de los colombianos realmente la posibilidad de tener seguridad, educación, empleos, emprendimiento, que impulse a las mujeres, que le dé posibilidades a los jóvenes, y eso es lo que quiere hacer nuestra candidatura del Partido Conservador. Doctor Santos. Buenas noches a todos los colombianos. Evidentemente esta campaña no ha sido una campaña a la altura de nuestros compatriotas, pero por lo menos ya comienzan a poder decidir y observar quiénes estamos a favor de la paz, de la clase trabajadora, y quiénes están a favor de la guerra con los ricos. Pero yo quisiera en este momento decir algo adicional. Le acabo de entregar el pabellón nacional a la Selección Colombia. La selección va a encarnar la unidad nacional durante los próximos 50 días. Ojalá todos los colombianos pudiéramos encarnar esa unidad nacional. Se acabó el tiempo. Doctor Peñalosa. Bueno, es claro que los dos candidatos que han venido atacándose ya nos han dado un abrebocas de lo que sería los próximos 4 años. Si se elige uno de ellos, van a pasarse el tiempo destruyéndose y defendiéndose, en lugar de buscar lo que nos une y trabajar, encontrar las soluciones que se necesitan. Lo que nosotros necesitamos es hacer un país en donde podamos trabajar juntos, santistas, uribistas, del polo, gente buena de todas las regiones, hacer un equipo y ponernos de verdad a encontrar las soluciones que necesitan los colombianos. Doctor Oscar Iván Zuluaga. He sido víctima de una infiltración, lo que no tiene antecedentes en una campaña presidencial. Las actuaciones de la Fiscalía en el día de hoy son un grave precedente en materia de politización de la justicia. La justicia es el pilar de una democracia. Una denuncia que presentamos en el día hace 36 horas ha sido descalificada, lo que significa una negación a nuestro derecho a la defensa, que crea un precedente muy grave. Llamo la atención al país sobre esta situación tan delicada a escasas horas de un debate electoral, lo cual no tiene precedentes. Muy bien. Muchas gracias, todos estuvieron en el tiempo perfecto. Vamos ahora a las réplicas y las contrarréplicas. Ahora les recordamos respetuosamente a los candidatos que tienen derecho solo a 2 réplicas durante todo el debate. Por lo tanto, si desean centrarse en este tema, es su determinación. Como saben, también tenemos preguntas sobre economía, sobre seguridad ciudadana, sobre paz y también sobre relaciones internacionales. Habiendo dicho esto, muy importante, ¿alguien tiene una réplica sobre este tema? Muy bien. No hay réplica. Entonces vamos con el segundo tema, que es el tema de economía. Está con nosotros mi compañera Mabel Lara. Gracias, Luis Carlos, y a todos ustedes en casa, muy buenas noches. Candidatos, buenas noches. Quiero preguntarles sobre un tema fundamental para el desarrollo de este país, y es el tema de la educación, pero especialmente en medio de todo, para el acceso a la educación superior. Quiero contarles que los jóvenes en este momento, me imagino que ustedes bien lo saben, tienen problemas para acceder a la educación superior en Colombia. Y especialmente les voy a entregar cifras. De cada 100 estudiantes, solo 42 en nuestro país pueden acceder a educación superior. Básicamente porque no tienen cómo pagar la universidad. ¿Qué responden?
¿Cómo solucionarlo y cómo lo van a financiar? La primera respuesta en esta ronda es de Marta Lucía Ramírez. Lamentablemente muchos de los jóvenes no pueden acceder a la educación superior por falta de recursos. Muchos desafortunadamente entran a la universidad y salen de la universidad porque no tienen la preparación necesaria. Hay que corregir definitivamente los problemas de calidad. Nosotros lo que vamos a hacer es abrir la educación superior para todos los jóvenes de Colombia y concretamente para el CISBEN 1 y 2 les vamos a dar gratis el acceso a las carreras técnicas, tecnológicas e universitarias. Vamos a crear un Politécnico Nacional para el Emprendimiento, en donde de la mano con su carrera técnica les vamos a enseñar a que sean empresarios y emprendedores. La educación es la herramienta necesaria para poder ser competitivos y tener hoy futuro. Doctor Santos. No son 42, son 46%. Y lo que vamos a hacer nosotros es continuar lo que estamos haciendo. Hemos dado 330.000 becas a jóvenes para que puedan estudiar en la educación superior. Hemos creado 430.000 cupos adicionales, vamos a crear otros 400.000. Hemos fortalecido las universidades como nunca antes, el SENA como nunca antes, y el 35% de la educación que es técnica y tecnológica la vamos a aumentar al 50% para que pueda haber más acceso. Doctor Peñalosa. Nosotros escogimos a Isabel Segovia como nuestra vicepresidenta no porque fuera una política, sino porque es una de las principales expertas en educación que hay en Colombia. Eso muestra la prioridad que le vamos a dar a este tema. Y en cuanto a la educación superior, es muy lamentable que la administración del candidato Santos no haya sacado adelante una reforma a la educación, que era indispensable hacer una reforma a la Ley 30 para poder canalizar más recursos a la educación pública superior y en particular para hacer una distribución más equitativa a las universidades regionales. Además vamos a hacer un programa muy amplio, no solo para becas, sino para apoyos con manutención a los estudiantes de menores recursos. Tiempo. Que no puede haber ataques en las respuestas. Hay derecho a réplica apenas termine esto. Pero, apenas termina la primera sesión. ¿Es un ataque o es una crítica? Las reglas es que no puede haber ataques en la respuesta. Sí, y hay derecho a réplica. Entonces, continúo. Continúo en los 40 segundos. Doctor Oscar Iván Zuluaga. Mi propuesta busca que 9 millones de colombianos que van a los colegios públicos salgan de grado 11 con un título de técnico del SENA. Vamos a crear 350.000 cupos en el SENA de formación tecnológica de calidad. Y nuestro sistema de educación superior público, que incluye llegar hasta la universidad, será gratuito para los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 del CISBEN. Un sistema de educación superior basado en la calidad y basado en la excelencia académico, pero que incorpore las realidades regionales del país para que haya una verdadera descentralización y oportunidades en las ciudades y en las regiones de Colombia. Se acabó el tiempo y para total transparencia, sí, es evidente, no hay ataques personales, estamos hablando de propuestas, pero también hay derecho a réplica. Entonces, si alguno de ustedes tiene el deseo de hacer alguna réplica en este momento, este es el momento. Y yo no voy a hablar. Ah, perdón, Clara López, sí, por supuesto, eso es mi culpa. Le debía hacer caso a mi productora, doctora Clara, tiene usted toda la razón, qué pena. La educación es el fundamento para el gran cambio que necesita Colombia. Nosotros vamos a garantizar la educación gratuita en todo el nivel superior, técnico, tecnológico y universitario en todas las universidades públicas de Colombia. Ese acceso tiene que garantizarse con gratuidad integral, lo que incluye bienestar universitario. También hemos dicho que vamos a garantizar que todos los jóvenes que han hecho su servicio militar tengan acceso a esa gratuidad en la educación superior para que se conviertan en formadores y constructores de paz, como antes los educó el gobierno para la guerra. Muy bien. Se acabó el tiempo. Ahora sí, ¿hay alguna réplica en este tema? ¿Alguien quiere hablar sobre este tema? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que es el tema de seguridad ciudadana, uno de los temas más importantes según las encuestas que hemos tenido. Tengo el placer de saludar a María Lucía Fernández. Malu, muy buenas noches. Luis Carlos, buenas noches y bienvenidos a los candidatos. Este es un tema coyuntural. Internet y las redes sociales se han convertido en herramienta fundamental en cada una de sus campañas, pero también se ha convertido en arma de improperios, de injuria, de calumnia, de descalificaciones, de violación a la intimidad. ¿Qué hacer en un eventual gobierno de ustedes para regular
el abuso de estos medios y para controlar a los ciberdelincuentes que hacen de la suya. Siguiendo el orden, entonces la primera respuesta le corresponde al doctor Santos. Sobre seguridad ciudadana, a pesar de haber dado los más contundentes golpes a la guerrilla, cayó el Mono Jojoy, Alfonso Cano, 50 cabecillas más, a pesar de tener los homicidios más bajos y los secuestros más bajos en los últimos 40 años, yo no estoy satisfecho porque la seguridad ciudadana todavía es un reto. Demasiadas familias tienen ladrones que les entran a su casa, les roban su celular. Por eso vamos a aumentar el número de policías, técnicos en la cibercrimen, técnicos en cada uno de los delitos que están afectando a la ciudadanía. Se acabó el tiempo. Vamos con el doctor Peñalosa. El cibercrimen es solo parte del problema de la seguridad ciudadana que se ha venido empeorando a lo largo de todos estos años. Había un descuido, por eso los ciudadanos tienen temor incluso de sacar un celular en la calle. Nosotros vamos a tener penas incrementales para la reincidencia en delitos a mano armada. También es fundamental construir cárceles para que no haya ese hacinamiento inhumano terrible que además está desestimulando a los jueces para poder castigar a los delincuentes. También vamos a utilizar tecnologías nuevas que tienen bajo costo. Vamos a cubrir los espacios públicos de las ciudades con cámaras, todos los espacios públicos para que haya una posibilidad de tener evidencia. Se acabó el tiempo. Lo lamento. Doctor Oscar Iván Zuluaga. La lucha contra la inseguridad en las ciudades implica primero recuperar nuevamente los consejos de seguridad para poder estimular la denuncia ciudadana. Una acción para el uso de tecnologías, no solo para el cibercrimen o los problemas en las redes, sino, por ejemplo, en el tema de cámaras de seguridad que le dé la garantía y la protección a todos los ciudadanos. La iluminación de las áreas oscuras, los parques, las zonas verdes, son un factor esencial y para mí fundamental el aumento de los salarios de nuestros soldados y policías para que puedan tener la fuerza para luchar contra el crimen y combatir las ollas del microtráfico. Doctora Clara López. Para que haya seguridad ciudadana se necesitan dos cosas fundamentales: que el ser humano esté libre de miedo, pero también libre de carencias. Vamos a tener los cambios que Colombia necesita para garantizarle las oportunidades a los jóvenes en las ciudades. Vamos a garantizarle a la gente del campo una vida decente, razonable, con un buen desarrollo económico. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que haya oportunidades, pero eso sí, a los que delinquen, todo el peso de la ley, sea en cibernética, sea en las calles, sea en la extorsión, todo el peso de la ley. Doctora Marta Lucía Ramírez. No, todavía le falta responder. Puede responder en esta ronda y si tiene que referirse a una réplica, por supuesto. Bueno, el candidato Santos decía que no está satisfecho con los resultados. A mí me preocupa es que estamos retrocediendo otra vez en materia de seguridad, porque no se trata simplemente del tema de las FARC o de las zonas rurales. Yo diseñé la seguridad democrática. Hoy el problema grave está en las ciudades. Es que ningún colombiano debería morirse por un celular. A ningún joven deberían matar por 100.000 pesos. Acá hay que trabajar sobre la cadena entera del crimen. Esto tiene que ver con prevención, tiene que ver con investigación, tiene que ver con represión, tiene que ver con una justicia que funcione eficazmente. Creo que se está fallando en el diagnóstico y obviamente en las acciones. Y en cuanto a la ciberseguridad, a los hijos hay que advertirles los riesgos también que hay. Se acabó el tiempo. Quiero recordarles a todos, este no es el momento en las respuestas para atacar a su contrincante. Si lo quieren hacer, tiene que ser utilizando la réplica. ¿Quieren hacer alguna réplica en este momento sobre este tema? ¿Alguien está interesado? Muy bien, entonces este es el momento de hacer nuestra primera pausa en este debate muy importante, determinante para nosotros los colombianos y para las elecciones que se vienen el viernes. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias. Señor. Estamos presentando el gran debate electoral. Caracol nos mueve la vida. Queremos seguir dándote razones para que sigas prefiriéndonos. En tu éxito siempre tienes más. Ven y compruébalo. Tenemos productos marcados con precios insuperables. Y te garantizamos que si encuentras uno con menor valor en otro lugar, te devolvemos el doble de la diferencia. Precios insuperables. Es solo una de todas las cosas que hacemos para que siempre quieras regresar. Éxito. Para todos, todo.
Chicago, Orlando, Las Vegas, Nueva York. Vuele a 10 destinos en Estados Unidos a través del Hub de las Américas en una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Ahora, cuando piense en Estados Unidos, piense en Copa Airlines. Copa Airlines, miembro de Star Alliance. Conectados, todo es posible. Mientras ellos nos traen problemas, nosotros estamos proponiendo soluciones. Mientras ellos se destruyen, nosotros trabajamos para construir. Mientras ellos te quitan la esperanza, nosotros te devolvemos la confianza. Mientras ellos se esconden, nosotros le damos la cara al país. Mientras ellos intentan engañarte, nosotros hablamos con la verdad. Y mientras ellos quieren callarte, nosotros te invitamos a votar. Marta Lucía, presidenta. Con Baila Fanta en Colombia, ahora la diversión se baila. Debate electoral. Caracol nos mueve la vida. Muchas gracias por continuar con nosotros en el gran debate de Noticias Caracol. Ustedes pueden interactuar, mandar sus tweets utilizando el hashtag Colombia Decide y también el de Noticias Caracol. Muy bien, vamos a continuar con el debate y les quiero recordar nuevamente. Cuando vayan a hacer críticas, utilicen su derecho a réplica. Ninguno de los candidatos lo ha utilizado, pueden levantar. Estamos en este momento hablando de las propuestas. Entonces, en este segundo bloque me voy a tener que ver forzado realmente a interrumpirlos cuando estén haciendo una crítica a su contrincante sin utilizar el derecho a réplica. Habiendo dicho eso, nuestro tema en este momento es un tema que nos incumbe a todos los colombianos, por supuesto, es el tema de la paz. Mi compañero y muy apreciado amigo Jorge Alfredo Vargas tiene la palabra. Jorge. Luis Carlos, gracias, buenas noches a los televidentes, candidatos, gracias por estar acá. Por supuesto que tiene que ver esta pregunta de paz con el proceso que se adelanta en La Habana, en Cuba. Lleva 1 año, 8 meses, 19 días, va en la ronda 25. 3 puntos de los 5 que se acordaron a tratar se han firmado hasta el momento, se han evacuado hasta el momento. Para usted, ¿qué es lo bueno? Y para usted, ¿qué es lo malo? ¿Qué resalta y qué critica del proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana? Muy bien, la primera respuesta es del doctor Peñalosa. No, a mí me parece bien que se lleve a cabo el proceso. Simplemente quiero agregar que nuestra paz es diferente porque no solo lo que se va a firmar en La Habana, sino que vamos a desmovilizar la politiquería corrupta y también vamos a construir igualdad en Colombia para que haya una sostenibilidad. Y también vamos a trabajar para que haya un bienestar campesino. Vamos a crear el Ministerio del Bienestar Campesino para mejorar la nutrición, la vivienda, la educación, la salud de los campesinos y especialmente en aquellas zonas donde se han concentrado los problemas del conflicto. Doctor Oscar Iván Zuluaga. Las FARC son el principal cartel del narcotráfico del mundo y son una organización criminal que recluta niños, asesina a sangre fría soldados y policías, extorsiona. Estoy de acuerdo con la búsqueda de una paz negociada, pero con condiciones. Y la condición única es que las FARC tienen que tener un cese de toda acción criminal contra los colombianos de bien, un cese verificable y un cese permanente. Es el único camino para que la paz esté de la mano de la justicia, que cumpla la ley, una paz digna, estable y duradera. Eso no se está cumpliendo en el actual proceso de negociación en La Habana. Doctora Clara López. Me parece que ha hecho crisis negociar en medio de la guerra. Eso le quita confianza y credibilidad a la gente. Cuando llegue al gobierno voy a negociar un cese al fuego y un cronograma con fecha fija para ponerle fin a las negociaciones. Y desde luego, la firma del acuerdo no lo es todo. Se requieren profundos cambios para hacer que la paz sea sostenible. Necesitamos un nuevo modelo económico para el pleno empleo. Necesitamos un desarrollo rural integral con acceso a la tierra de los trabajadores rurales que garantice la seguridad alimentaria. Necesitamos llevar la educación, la salud. Se acabó el tiempo. Doctora Marta Lucía, adelante. La paz verdadera que necesitamos todos los ciudadanos necesita un Estado fuerte, unas instituciones que nos garanticen seguridad, justicia, que nos garanticen acceso a la educación para todos los niños de Colombia, que nos garanticen trabajo,
para los campesinos, emprendimiento para los jóvenes, y hay que trabajar en esa verdadera paz. Las negociaciones con las FARC son apenas una parte, hay que terminar el conflicto, pero no estoy de acuerdo en que mientras se está conversando ellos sigan reclutando niños, sigan haciendo atentados terroristas contra la población civil que debe estar siempre fuera del conflicto. Lo que voy a hacer al llegar al gobierno es decirles que deben suspender de inmediato, con verificación, ese tipo de acciones. Doctor Juan Manuel Santos. Miren que acaba de suceder algo muy importante para la democracia y para la paz. Mi antiguo rival hace 4 años, Santanas Mocus, acaba de decir hace media hora que deberían votar por Juan Manuel Santos porque eso es votar por la paz. Qué ejemplo de gallardía, qué ejemplo de nobleza. Y yo les agradezco, Enrique Peñalosa y Clara López, su apoyo al proceso de paz. Eso es lo que todos los colombianos debemos hacer, porque la paz es el bien supremo de cualquier sociedad. Y acuérdense, todo lo que estamos negociando será refrendado por los propios colombianos. Muy bien, es momento de la réplica. Me encanta ver réplica por fin. Hay 3 réplicas, 4 réplicas. Vamos a empezar en este orden. La doctora Clara, como es la primera vez que hacemos la réplica, usted tiene que decir a quién le quiere hacer la réplica para que haya una contrarréplica. ¿Estamos de acuerdo? Tiene 30 segundos para poder hacerlo. Adelante. Al señor presidente, quiero decirle que nosotros apoyamos el proceso de paz de corazón, lo necesita el pueblo colombiano, pero debe ser una política de Estado y tristemente se ha convertido en una política partidista, se ha convertido en una bandera de la reelección, lo que le ha restado fuerza y confianza a todo este proceso que nosotros apoyamos de corazón. La paz de Colombia no pasa por la reelección del presidente Santos. Se acabó el tiempo. Doctor Santos, la respuesta. Yo lo he dicho 1 y 1000 veces, esta paz no es de Juan Manuel Santos, no es ni siquiera de mi gobierno, es de ustedes, de todos los colombianos, y por eso todos los colombianos deben aportar a esta paz. Sí. Yo lo que estoy haciendo es tratando de ponerle fin a un conflicto de 50 años que nos ha desangrado. ¿Qué mejor que lograr ese objetivo? La segunda réplica es del doctor Peñalosa. Doctor Peñalosa, adelante. Es una vergüenza. Doctor Peñalosa, perdón, volvemos a empezar. ¿A quién se la dirige? Al candidato Santos. Muy bien, vamos a empezar de nuevo. 3, 2, 1. Es una vergüenza que el candidato Santos nos venga a decir que la paz solamente se puede lograr si lo reeligen a él. Esto no es cierto. El mismo negociador del proceso, Humberto Lacalle, ha dicho en repetidas ocasiones que no importa que haya cambio de presidente, que las negociaciones pueden continuar. Este aprovechamiento político de la negociación en La Habana también se ha visto, por ejemplo, en unas campañas de miles y miles de millones de pesos con recursos de los colombianos en televisión, pagadas por el Ministerio del Interior para defender la paz, que es otra cosa que de apoyar al candidato presidente. Gracias, doctor Peñalosa. Doctor Santos, adelante. Enrique, yo nunca he dicho que yo soy indispensable para lograr la paz. Eso nunca ha salido de mi boca. Lo que he dicho es que la paz no se improvisa, y nosotros hemos hecho este proceso con mucho cuidado, con mucho profesionalismo, con mucho rigor, y hemos avanzado como hemos avanzado por eso. Esta paz no se improvisa. El doctor Oscar Iván Zuluaga tenía otra réplica, ¿verdad? ¿A quién se la dirige, por favor, cuando le diga? Al candidato Santos. La gran preocupación de los colombianos es que quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad lleguen mañana al Congreso de la República o no paguen un solo día de cárcel. Eso sería un riesgo para que en este país se decrete esa impunidad total y genere un precedente funesto para la sociedad. ¿Qué garantía hay para los colombianos cuando no sabemos al final qué es lo que va a pasar con esa paz negociada? Doctor Santos, de nuevo. Sí, pero recuerdo... primero la respuesta, por favor. Recuerdo... Permítame que responda el presidente Santos, el doctor Santos, cuando yo le diga, porque el tiempo tiene que ser muy preciso. Ya. Le recuerdo, doctor Oscar Iván, que todo lo que acordemos en La Habana va a poder ser refrendado, va a tener que ser refrendado por los colombianos, o sea que los colombianos tendrán la última palabra. Y no diga que va a haber total impunidad, porque nadie ha hablado de total impunidad. Lo que pasa es que ustedes han hecho todo tipo de propaganda sucia contra el proceso de paz, y eso es lo que el pueblo colombiano realmente está resintiendo.
Todavía me falta una primera réplica de la doctora Marta Lucía, así que adelante, por favor. Bueno, pues para el candidato Santos, lamentablemente se le quiere hacer creer al país que la paz depende del presidente. Eso no es así. La paz es un anhelo de toda la nación y es imposible que haya paz en un país donde hay corrupción, donde se ha hecho toda clase de acuerdos con la clase política para lograr la reelección, con el argumento es que la reelección depende el que se logre la paz. No puede haber paz en un país donde no hay justicia, no puede haber paz en un país donde se mueren niños de hambre en La Guajira, como está sucediendo. Doctor Santos, de nuevo. Vuelvo y repito una vez más, doctora Marta Lucía, yo nunca he dicho que la paz dependa de mí, la paz depende de todos los colombianos. Y en esta ocasión, el próximo domingo depende si los colombianos nos dan el mandato de continuar este proceso y terminarlo, lo cual sería maravilloso para toda Colombia. Imagínense ustedes Colombia en paz después de 50 años de guerra. No depende de mí, depende de los colombianos. Muy bien, ya acabamos la primera ronda de réplicas. Tienen derecho, por supuesto, ustedes son los que manejan el debate y la conversación. Si quieren hacer un segundo uso de réplica, por ejemplo, en su caso, debo decirle que no podría hacer una réplica, doctora Clara, en otro tema. Y nos queda tema de seguridad, nos queda tema de economía, nos queda tema de liderazgo, pero depende de ustedes. Si quieren ya gastar sus dos balas, o sus dos réplicas, o sus dos réplicas. Seguridad ciudadana. Sí, pero vamos a hacer otra de seguridad ciudadana. Señor, no, por ejemplo, la doctora Marta Lucía. No, estamos hablando de las reglas del juego, presidente. Por eso ha hecho dos réplicas. Doctor Santos. ¿Se pueden dos Doctor Santos. o se pueden más? Ella ha hecho solamente una réplica. Ella ha hecho una sola réplica. ¿Estamos en las reglas del juego? ¿Podemos continuar? Solo para preguntar, ¿qué temas faltan? ¿Qué temas faltan? Mi productora me va a tener que ayudar acá. Seguridad ciudadana, relaciones internacionales, economía, paz, liderazgo y dos de liderazgo. ¿Estamos todos? Sí, entiendo, porque además los televidentes tienen abajo las preguntas que faltan y los temas que faltan. ¿Perdón? La parte internacional. Y relaciones internacionales. Fue que cuando se habló de economía, la pregunta fue de educación. Que está dentro de la financiación de la educación y por eso fue de economía. ¿Estamos todos en lo que estamos? No, es que no. Muy bien, entonces continuemos. Ahora sí, la segunda ronda está bien. Este es un debate y todo el mundo tiene que preguntar y las reglas del juego además. Vamos a empezar nuestra segunda ronda de preguntas. El turno es de Mabel Lara. Seguridad ciudadana, doctora Mabel Lara. Sí, estoy siendo doctora. Gracias por lo de doctora Luis Carlos. Dos temas puntuales. En el tema de la financiación, cuando hablamos de la economía, pues está incluido allí, emitimos educación. Y las cifras son oficiales, las consultamos el día de hoy, candidatos, sobre las que les estoy preguntando. Hablamos de seguridad en este momento y ustedes estaban adelantando quizá a darnos algunas respuestas, y es: ¿qué le aqueja al ciudadano colombiano, el de a pie, el que está en la calle, en las ciudades principales? Y es fundamentalmente, entre muchos temas, los atracos. Y regreso con mis cifras, porque consultamos y, por ejemplo, en el mes de abril, para darles un contexto a todos en casa, en Bogotá se presentaron 1.985 atracos. En Medellín, 221 y en Cali, 858. ¿Qué hacemos para mejorar la seguridad ciudadana? Y por favor no nos digan que más policías y más pie de fuerza, porque también tenemos la estadística de que en Colombia, por ejemplo, el 70% de los detenidos por la policía quedan libres. Mabel, muchas gracias. La primera respuesta le corresponde al doctor Oscar Iván Zuluaga. La política de seguridad ciudadana lo que tiene que buscar es que el ciudadano no sienta temor de estar en la calle por todo ese tipo de delitos que se han mencionado. Allí tiene que haber una acción coordinada entre la autoridad y la comunidad. Por eso el tema de los consejos de seguridad son esenciales. El uso de las cámaras se vuelve trascendental. Yo he propuesto casas de la justicia en los barrios de mayor delincuencia para estar cerca al ciudadano. Y pienso que la policía se debería especializar por diferentes crímenes para que pueda haber un mayor seguimiento, un mayor conocimiento y una mayor efectividad. Elementos de estos van a ayudar a que el ciudadano se sienta la autoridad más cercana. Doctora Clara López. Colombia se ha acostumbrado a darle el mismo tratamiento a los temas de inseguridad que surgen del conflicto social y a los temas de inseguridad que son del delito duro, del crimen organizado, de las bandas delincuenciales. Nosotros planteamos la necesidad de una mano inteligente, una mano tendida con el conflicto social, con oportunidades para los jóvenes, con educación, con cultura, con participación ciudadana, pero desde luego una mano fuerte, dura, para desarticular
esas bandas criminales que están haciendo la extorsión y que son los que están generando la mayor parte de los delitos en nuestras ciudades. Doctora Marta Lucía Ramírez. Bueno, yo volveré a presidir consejos de seguridad todos los días en distintas ciudades, acompañando a los alcaldes, a los gobernadores, identificando realmente dónde es que están los principales delitos y qué tipo de amenazas son las que más afectan a la ciudadanía, porque en algunos sitios, como decía Mabel, hay un tipo de delitos, en otros, por ejemplo, en el Valle del Cauca, que ha recorrido muchas veces el país, es terrible la cantidad de extorsiones, con un agravante, están matando muchas veces a los hijos de aquellas personas que no pagan una extorsión. Teniendo claro el mapa de los delitos, entonces hay que tener inteligencia, prevención. Es muy importante que los jóvenes estén ocupados, retirar esa materia prima de la criminalidad que utilizan muchas veces los grupos. Doctor Santos. Mabel, usted dice que no digamos que más policías, pero eso es lo que la gente también está pidiendo. Nosotros hemos aumentado en 25.000 y vamos a aumentar 20.000 o 25.000 más. Vamos a crear el Ministerio de Seguridad Ciudadana. Vamos a aprobar la ley que ya está lista de convivencia y seguridad ciudadana. Tenemos una política de seguridad ciudadana en 24 ciudades que está en marcha. Estamos creando unas fuerzas élite contra cada uno de esos delitos. Y además tenemos un grupo de asesores liderado por el mejor policía del mundo, que es el general Naranjo, que nos está rediseñando un plan de acción específico. Doctor Enrique Peñalosa. La realidad es que no se le ha dado ninguna prioridad a la seguridad ciudadana en los últimos 15 años en Colombia. Y por eso los ciudadanos viven con miedo. Hay que hacer un trabajo de prevención, por supuesto, evitar que nuestros niños y jóvenes en los sitios donde hay mayor riesgo de que caigan en la delincuencia con deporte y otras actividades. Pero el director del IMPEC decía hace un mes y medio a los jueces que no le enviaran presos porque no había cupo en las cárceles, porque no se han hecho cárceles. Simplemente, entonces hay un hacinamiento aterrador, hay tragedias terribles y tenemos 120.000 presos y solamente 20.000 cupos. Y como no hay cupos, entonces los jueces no están condenando y pasa exactamente lo que decía Mabel. Tiempo. ¿Alguien desea hacer una réplica y dirigírsela a alguno de sus compañeros candidatos en la noche de hoy? Bueno. Continuamos con los temas. Malú tiene más preguntas. Esto es de Relaciones Internacionales. Malú. Sí, señor, Relaciones Internacionales, y démosle rápidamente una mirada a los vecinos, específicamente Venezuela. ¿Ustedes mantendrían lo que se ha catalogado como la neutralidad cómplice de los países latinoamericanos frente a la situación interna que vive Venezuela? La primera respuesta la tiene la doctora Clara López. Bueno, no creo que sea una neutralidad cómplice lo que es la regla sagrada de la buena vecindad, que es la no intervención en los asuntos internos de los países, vecinos o de cualquier otro país. Nosotros mantendremos ese respeto y vamos a exigir reciprocidad, que nadie se meta tampoco en los asuntos internos de Colombia. Nosotros pensamos que lo que se ha hecho de buscar a través de UNASUR un diálogo constructivo entre la oposición venezolana y su gobierno es el mejor conducto para que allí pueda garantizarse que los venezolanos tomen sus propias decisiones. Doctora Marta Lucía. El liderazgo internacional que tuvo Colombia cuando promovió la creación de la OEA, cuando promovió la negociación de la Carta Democrática de la OEA, obliga a que tengamos una acción mucho más determinante, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que hay más de 3 millones de colombianos que viven en Venezuela. A mí me duele mucho como mamá ver cuando se mueren jóvenes, estudiantes en las calles de Venezuela. Y me parece desafortunado que la Cancillería colombiana esté participando en un pretendido diálogo que lo único que ha hecho es bajar el ruido internacional sobre esa matanza de estudiantes. Me toca interrumpirle, acuerde que no tiene que ser ataques a alguien en específico. Estoy diciendo que... Y lo dije desde el principio con todo el respeto a los candidatos, y lo dije con todo el respeto a los candidatos, que tendría que interrumpir, y lo dije al frente del público y lo pusimos en televisión. Pero continuemos, hay muchas cosas de qué hablar. Doctor Juan Manuel Santos. Infortunadamente, Colombia nunca ha ejercido liderazgo regional, hasta ahora. Y con Venezuela estábamos a punto de irnos a una guerra hace 4 años. Y yo arreglé esa situación teniendo, y sigo teniéndolas, profundas diferencias con el régimen chavista. Somos el agua y el aceite. Pero ahora soy presidente de la República, no ministro de Defensa ni periodista. Y como presidente tengo que velar por los intereses de los colombianos, y los intereses de los colombianos se defienden mejor teniendo una diplomacia prudente. Por eso estamos allá en Venezuela
tratando de arreglar esa situación con credibilidad con la oposición y con el gobierno. Tiempo. Doctor Peñalosa. Lo más importante cuando tengamos la decisión de organizar nuestras relaciones con Venezuela es pensar en el empleo de los colombianos y en particular el empleo de los colombianos en nuestras regiones de frontera, en La Guajira, en el norte de Santander, porque tiene que ver con el comercio, tiene que ver con las exportaciones. Esto debe ser una guía fundamental, pero por supuesto también podemos pronunciarnos con respeto y sin que haya intervención sobre lo que es un claro deterioro de algunas de las garantías democráticas que se presentan en Venezuela. Colombia y Venezuela somos dos países hermanos. 2.500 kilómetros de frontera compartimos. Como presidente, no tendré un silencio cómplice frente a Venezuela si no se respeta los valores y los principios democráticos, que es la base de cualquier sociedad. Tampoco aceptaré que el terrorismo siga tranquilo en Venezuela y no ocurra nada ni se le exija nada al gobierno. Y hay que entender la crisis de Venezuela. Doctor Zuluaga, de nuevo, si usted tiene que hacer una réplica, la hace utilizando el derecho de réplica. Estoy hablando de Venezuela, que no alberga el terrorismo. Si no tengo que consumir su tiempo. Estoy diciendo que le exigiría a Venezuela que no alberga el terrorismo. Muchas gracias. Ahora sí lo invito. Si quiere hacer una réplica, por favor, utilícela para que sea un juego igual para todos. Y mantendré, me cortó el tiempo. ¿Quiere hacer una réplica? Y mantendré una política muy activa para diversificar la economía en la frontera. Doctor Zuluaga, ¿quisiera hacer una réplica? No, yo no estoy hablando de réplica, estoy hablando de lo que le exigiría a Venezuela. Le pregunto, ¿quiere hacer una réplica en este momento? Usted me interrumpió la respuesta. ¿Alguien quiere hacer alguna réplica en este momento? No. Yo los invito a que continuemos. Pero una pregunta, si usted interrumpe la respuesta, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer una breve pausa en este gran debate presidencial de Noticias Caracol y ya regresamos. La vida. ¿Todavía te pasa? ¿Quisieras volverte invisible? Cámbiate a nosotras Ultrainvisible Rapigel. Tiene zona antiderrames y ajuste seguro. Máxima protección contra accidentes. Para nosotras, nosotras. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos en el gran debate presidencial Colombia Decide 2014. En la anterior ronda, y ha habido algún tipo de confusión con las réplicas, quité algunos segundos de la doctora Marta Lucía y del doctor Oscar Iván Zuluaga. De la doctora Marta Lucía fue de seguridad, ¿verdad? ¿Seguridad? ¿O de relaciones internacionales? ¿Relaciones internacionales? Sí, tal vez. Bien, adelante, tiene 30 segundos. No, yo estaba diciendo que no estoy de acuerdo con que en el actual gobierno se esté participando en un diálogo que lo único que ha hecho es bajar el ruido internacional sobre la matanza de estudiantes en Venezuela. Colombia debería volver otra vez al mecanismo multilateral, la OEA, pedir que se aplique la Carta Democrática. Esto no implica injerencia en un asunto ajeno, es que allá hay 3 millones de colombianos, me preocupan esos colombianos, pero para Colombia la ruptura democrática de Venezuela sí es un problema y hay que tener ese cuidado. Doctor Oscar Iván Zuluaga, le quité 20 segundos, vamos a darle 30 sobre el tema de Venezuela. Adelante. Venía diciendo que como presidente no guardaré un silencio cómplice frente a la ausencia de democracia en Venezuela. No permitiré que Venezuela siga albergando terroristas de las FARC. Y voy, ante la crisis económica de Venezuela, a impulsar una amplia política de diversificación en la frontera, como medio de diversificar la economía y generar verdadero empleo e inversión. Muy bien, ¿alguien quiere utilizar el derecho a réplica en el tema que estábamos utilizando, que era el de Venezuela? ¿Alguien quiere utilizar réplica en este momento, tema de Venezuela? No. Muy bien, entonces continuamos con el tema de economía, Jorge Alfredo. Sí, señor, economía que nos atañe a todos. Las medidas económicas de los últimos gobiernos para financiar desbalances han apuntado y siempre terminan apuntando a subir impuestos, a reformas tributarias a los colombianos. Sin embargo, los escándalos de corrupción son cada vez más grandes. La pregunta allí es, ¿cómo hacer para que los bolsillos de nosotros los colombianos dejen de ser la caja menor de un Estado con problemas graves de corrupción? La ronda la continúa la doctora Marta Lucía. Justamente la lucha contra la corrupción es la columna vertebral de nuestra propuesta a Colombia. Tenemos que acabar la corrupción que impide que haya más escuelas, que haya más salud, que haya más apoyo a los campesinos en Colombia. Nosotros vamos a tener varias medidas.
un bloque de búsqueda contra los corruptos, vamos a levantar la reserva bancaria de los contratistas del Estado, vamos a exigir que los funcionarios presenten su declaración de renta y la de sus familiares al entrar y al salir de los cargos, vamos a establecer también la confiscación para aquellos funcionarios corruptos, vamos a establecer sanciones drásticas para cualquier funcionario de la justicia también que sea corrupto, porque la corrupción realmente pone en jaque el futuro de la democracia. Doctor Santos. Buena pregunta, José Alfredo, porque mi gobierno presentó y aprobó el Estatuto Anticorrupción más agresivo que se ha aprobado en la historia de este país. Destapamos la corrupción que encontramos en la salud y nos hemos ahorrado 2,5 billones de pesos. Descubrimos los niños fantasma que nos dejaron del gobierno pasado y hemos ahorrado 2,5 billones de pesos adicionales. Pertenecemos ahora a la Comisión Antisoborno de la OCDE y estamos estableciendo los más altos estándares de transparencia en todos los contratos del Estado. Doctor Peñalosa. Sí, en la Contraloría se dice que se pierden 12 billones de pesos en corrupción. O cuando nosotros vemos que se importan de contrabando más de 300.000 toneladas de arroz, obviamente es porque hay corrupción en muchas entidades. Pero esta corrupción se acaba no dándole campo a la politiquería corrupta. Tenemos que el exministro Juan Camilo Restrepo decía, exministro de Agricultura, que en las entidades del sector agropecuario la mermelada había corrido a rodos. ¿Esto qué significa? Que estas entidades como ICA, como el Banco Agrario, etcétera, se le habían entregado a los politiqueros. Eso, ahí es donde se comienza a ver la raíz de la corrupción, y eso es donde somos radicalmente distintos. Doctor Zuluaga. Lo primero es que hay que educar para que haya una cultura de la legalidad, un aspecto fundamental para Colombia. En justicia, yo no voy a permitir que se negocie reducción de penas si no se devuelve la plata que se han robado. Ese es el sentido para que la justicia actúe. Lo tercero, hay que impulsar los portales de contratación pública para que haya verdadera transparencia. Y finalmente, un tema que es fundamental, las veedurías ciudadanas, que los ciudadanos se empoderen del control de los recursos para que haya verdadera transparencia. Muy bien, doctora Clara. Tenemos que hacer un gran cambio en este país. No podemos seguir entregándole los cargos públicos a sátrapas regionales para que, unidos a los cupos indicativos que aquí se han denominado mermelada, hagan de las suyas con los dineros que tienen que destinarse a la salud, a la educación, al agua potable, a todas las necesidades ciudadanas. Por eso nos proponemos hacer de la meritocracia la base de la selección de absolutamente todos los funcionarios y darle participación a todos los sectores sociales, a todos los sectores y comunidades en la administración pública. Réplica, todavía tienen réplicas varios de ustedes. La doctora Marta Lucía tiene réplica, por favor, ¿a quién se la dirige? Al candidato Santos. Ok. Efectivamente, durante este gobierno se expidió la ley anticorrupción. Sin embargo, la reglamentación de esa ley, el COMPES en materia de corrupción y las recomendaciones de la veeduría ciudadana, la verdad es que no se han implementado. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el Latinbarómetro dice que jamás había habido tanta corrupción en Colombia. Hemos caído en los indicadores de transparencia. También lo dice, obviamente, la propia Vivian Morales. Nosotros vemos cómo estos cupos indicativos que este gobierno le ha dado a los congresistas son la fuente de la corrupción. Yo he presentado en el día de hoy una declaración diciendo que no vamos a aspirar a la reelección, vamos a presentar la reforma para acabar la reelección, que es la principal fuente de corrupción. El tiempo, muy bien. Doctor Santos. Nosotros, aparte de lo que ya mencionamos, pusimos un portal para que todos los colombianos puedan observar todos y cada uno de los contratos del Estado. Eso es transparencia. Todos los funcionarios de control interno que en el gobierno anterior se asignaban a dedo, hoy es por 100% meritocracia. Y estamos persiguiendo a los corruptos en todas partes. En la DIAN acabamos de capturar 80 de esos corruptos y hoy están en la cárcel. Tiempo. El doctor Peñalosa tiene réplica, ¿no? ¿Es su segunda réplica? Sí. Es mi segunda y la final. Perfecto, adelante. Es que yo vuelvo a insistir. Aquí es donde está la gran diferencia en lo que debe ser el gobierno de Colombia. La raíz de
la ineficiencia y la corrupción está en hacerle toda clase de concesiones a la politiquería. Y vuelvo a decir, no es cualquier persona. Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura del candidato Santos, es el que dice que las entidades del sector agropecuario, para solo dar un ejemplo, están entregadas a la mermelada, es decir, entregadas a la politiquería, que es lo que trae todos los problemas de corrupción de que estamos hablando. Tiempo. Doctor Santos. De 8.000 funcionarios de libre nombramiento y remoción, solamente hemos nombrado 1.300. De esos 1.300, el 80% por meritocracia, el resto viene del gobierno anterior. Esa mermelada es inversión social en las regiones que el gobierno pasado defendió ante la Corte Constitucional. Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas. Muy bien, ¿alguien tiene una réplica adicional? Doctor Oscar Iván tenía réplica en este tema. ¿Quiere continuar? ¿Quieren continuar? Siguiente tema. Muy bien, el siguiente tema es el tema de la paz. Y la pregunta es la siguiente, ¿con quién comienzo en esta? Me toca. El doctor Santos es la primera respuesta. En una negociación que se desarrolle en medio del conflicto, ¿en qué caso rompe usted el proceso? Yo he dicho muchas veces que yo rompería el proceso si veo que en la contraparte no hay voluntad para llegar al final del conflicto. De resto, lo que estamos haciendo es seguir un procedimiento que ha sido cuidadosamente planeado y ejecutado. Tenemos el mejor equipo de negociación, 2 generales de la República, el doctor Humberto de la Calle, tenemos los mejores asesores internacionales y este punto tercero ha recibido el apoyo unánime de la comunidad internacional, la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea, todos nos han dicho, continúen por favor porque eso es importantísimo para el mundo. Doctor Peñalosa. En el primer momento en que haya una certeza de que la FARC no tiene una intención seria de negociar, se romperían las negociaciones, pero lo que es importante recordar es que estas negociaciones se hacen sin tregua, de manera que no hay nada que haga que se debiliten nuestras Fuerzas Armadas, nada que impida que nuestras Fuerzas Armadas hagan todo lo que sea a su alcance y las voy a liderar para que lo hagan, para combatir a la guerrilla y darles tan duro como sea posible, derrotarlas militarmente si fuera a llegar posible hasta el día en que se firme la paz. Tampoco nuestro respaldo a las negociaciones en La Habana implica ningún tipo de simpatía con los crímenes de la FARC. Doctor Zuluaga. Por eso la importancia de lo que ha sido siempre nuestra premisa. Una paz negociada exige el cese de toda acción criminal, permanente y verificable. Es la única forma como se puede construir un proceso serio que genere credibilidad. Las suspensiones o las treguas parciales no sirven, no funcionan. Las FARC siempre han engañado a los colombianos en todos los procesos de negociación histórico. Por eso, si se quiere avanzar hacia una verdadera paz negociada, tiene que haber un cese verificable de toda acción criminal. No se puede de otra forma darle la tranquilidad, la confianza a la sociedad y garantizar que esa paz es una paz digna, una paz estable y duradera basada en la justicia y en el respeto a la ley. Doctora Clara. Nosotros hemos insistido permanentemente que no es conveniente seguir negociando en medio de la guerra. Por eso hemos planteado la necesidad de un cese al fuego, de un cronograma con fecha fija para la terminación de las negociaciones. Desde luego que pueden surgir situaciones muy complejas que se tienen que abordar, pero creo que el proceso de paz es irreversible, que es el bien superior que necesitamos en nuestro país. Tenemos que dedicarnos a la construcción de paz y reconciliación. Ese es el gran cambio que necesitamos para profundizar en lo que necesita nuestro país. Doctora Marta Lucía. Yo continuaré las negociaciones advirtiéndole a las FARC que a partir de ahora no pueden seguir reclutando niños menores para la guerrilla, no pueden seguir colocando minas, no pueden seguir haciendo atentados contra la población civil. Y esto será con verificación internacional. Si incumplen esas condiciones, nos tendremos que levantar de la mesa. A mí no me pasará lo que le sucedió al presidente cuando dijo que si llegara a haber un magnicidio contra alguien importante, se levantaría de la mesa. Y esto sucedió el día que mataron a un vendedor ambulante en Pradera, en el mes de noviembre del año pasado. Yo, por un vendedor ambulante, me pararía de esa mesa. Muy bien. Réplica. ¿Alguien quiere utilizar la réplica? Doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿quién está dirigida? Para el candidato Santos, hace unos escasos 2 meses,
los colombianos vimos un macabro asesinato de 2 policías que fueron secuestrados, torturados, descuartizados y sus cadáveres arrojados al río. Eso no le ameritó al gobierno hacer absolutamente nada frente a las FARC. Eso no es razón suficiente para poder levantarse de la mesa, o es porque no eran personas importantes, poderosas, como usted lo anunció en una entrevista en El País de España. Doctor Santos. Me tocó este lunes ir a abrazar a la mamá del mayor que fue asesinado en Tumaco. María Trinidad se llama. Y yo lo que quiero es que termine esta guerra para que no haya más madres enterrando a sus hijos. Yo soy el peor enemigo de las FARC, doctor Oscar Iván. Le voy a regalar este libro, se llama Jaque al Terror, para que usted vea cómo el mono Jojoy, Alfonso Cano y los demás comandantes cayeron en operaciones especiales lideradas por mí. Tiempo. Es que yo estoy haciendo la paz con mis enemigos, no con mis amigos. Tiempo. ¿Alguien tiene otra réplica que quiere utilizar en este tema? Muy bien. Entonces, vamos a otra parte de este debate, porque fíjese, esta noche tenemos el privilegio de contar con el apoyo de 2 de las instituciones educativas más importantes de Colombia y del mundo, la Universidad de Harvard y también la Universidad de los Andes. Sus profesores nos ayudaron a formular 2 preguntas sobre liderazgo. Y vamos a empezar con el profesor Martin Linsky, de la Universidad de Gobierno Kennedy, de la Universidad de Harvard. Esta es su pregunta desde la ciudad de Cambridge. What would be something that would make you resign as president? La pregunta es, y lo vieron ahí, ¿qué lo haría renunciar como presidente? Empieza respondiendo esta ronda Enrique Peñalosa. Yo no quiero ser presidente, yo quiero hacer como presidente. De manera que, como lo primero que tenemos que hacer es cambiar estas prácticas de la politiquería corrupta, pues nosotros vamos a llegar al Congreso, a la presidencia, para hacer con el Congreso un trabajo de argumentos, respetuoso, y estoy convencido que vamos a lograr hacer un gobierno sin esos chantajes. Si no se fuera posible, buscaremos que se apruebe un referéndum para hacer una reforma política de fondo. Pero si definitivamente no fuera posible cambiar ese sistema que está podrido, que está entregado a la politiquería corrupta, pues es mejor renunciar y no seguir cediendo a esta corrupción que impide que haya progreso en Colombia. Doctor Zuluaga. Me he preparado para gobernar a Colombia, para ser un presidente que le pueda trazar un camino claro, para ser un verdadero líder que genere confianza y credibilidad, para ser un gran ejecutor de políticas públicas. Mi trayectoria de tantos años de vida pública, privada y académica me ha preparado para gobernar, para trazarle un camino claro a Colombia. Y en mi cabeza solo está trabajar por el amor, trabajar con la ayuda de Dios para ser un presidente que le cumpla a todos y a cada uno de los colombianos. Doctora Clara López. Ha llegado el momento para que Colombia tenga una mujer presidenta, pero no solamente por ser mujer, sino por estar comprometida con los profundos cambios que está reclamando nuestro país. Yo no cejaré un instante para avanzar, para promover, para profundizar en los necesarios cambios que nos lleven al pleno empleo, a tener una salud digna, el derecho a la educación de la población, su pensión, su agua potable, todos elementos básicos para la vida en comunidad y para la construcción de paz. Yo no renunciaré un instante a sacar adelante ese gran programa de cambio. La última respuesta la tiene la doctora Marta Lucía. No, la tiene el doctor Santos. La pregunta es ¿qué la haría renunciar? ¿Hasta dónde podría llegar? Desde el primer día trabajaré por devolverle a los colombianos confianza en las instituciones, darles la esperanza de un futuro mejor para Colombia. Me dedicaré a recuperar la seguridad, a darle educación a nuestros jóvenes, a generar empleo y emprendimientos para los campesinos, para las mujeres colombianas, a honrar la palabra frente a nuestros ciudadanos, a combatir la corrupción a fondo, a poner los partidos y la clase política en cintura para que la plata de los colombianos no se la sigan llevando los corruptos, de tal manera que cumpliendo bien con el deber no habrá ningún motivo para renunciar. Mi palabra es sagrada porque es una palabra de mujer para con los colombianos. Doctor Santos. Los presidentes no renuncian, piden renuncias. A mí me enseñaron en la Armada Nacional a navegar
Y navegar se parece mucho a gobernar. Para navegar bien uno tiene que tener un puerto de destino. No importa si se presentan los temporales, los huracanes, uno usa esos vientos para lograr ese puerto de destino. El puerto de destino que yo quiero para Colombia es un país en paz y con más justicia social, donde los pobres no se queden rezagados del crecimiento económico y nada me hará renunciar, sino lograr esos objetivos. ¿Alguien tiene réplica en esta ronda de preguntas de liderazgo? ¿Alguien tiene réplica? Muy bien, entonces ahora la pregunta de liderazgo la hace Carlos Caballero, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. La desigualdad es el tema de moda en el mundo entero y Colombia es uno de los países más desiguales de ese mismo mundo. Reducir la desigualdad implica que haya ganadores y que haya perdedores. ¿Cómo ejercería su liderazgo para lograr reducir la desigualdad? Empieza respondiendo el doctor Oscar Iván Zuluaga. Reducir la desigualdad significa tener una política que represente mayor inclusión social y que permita desarrollar una verdadera clase media. Por eso mi liderazgo lo emplearé en primer lugar para que Colombia sea un país educado. La principal base para reducir la desigualdad es con igualdad de educación, con calidad para todos los ciudadanos. En segundo lugar, que haya la posibilidad de que ese liderazgo se traduzca en verdadero empleo de calidad, de valor agregado, con innovación, que permita el desarrollo de las regiones de Colombia. Y eso significa que hay que recuperar con ese liderazgo del presidente sector agropecuario y sector industrial. Tiempo. Doctora Clara López. Colombia es un país que durante los últimos 20 años y seguramente muchos más años de su historia ha sido gobernado para muy pocos. Yo quiero comprometerme hoy con el pueblo colombiano para gobernar para absolutamente todos los ciudadanos. Por eso he dicho que mi partido es Colombia y vamos a luchar por la igualdad en todos los campos. Igualdad de acceso a la educación, garantía de acceso a la salud, pero por encima de todo, una reforma tributaria que haga tributar a los altísimos capitales, que son los que hoy devengan el 20% del ingreso nacional y no están contribuyendo con su parte. Doctora Marta Lucía. Estoy convencida que darle acceso a la educación a todos los colombianos, darle a nosotros la educación técnica, tecnológica, universitaria gratis a los jóvenes de Sisbén 1 y 2. Adicionalmente, impulsar el campo, reindustrializar a Colombia porque se ha desindustrializado durante el actual gobierno. Todo esto va a generar empleos. La gente que tiene empleo puede obviamente progresar socialmente y es la mejor manera de bajar la desigualdad, pero dentro de nuestro país hay regiones tremendamente atrasadas. Los departamentos fronterizos están en una situación de atraso verdaderamente preocupante. Nosotros vamos a crear un Ministerio de Fronteras para que a esos 13 departamentos le pongamos unos planes especiales de desarrollo que bajen la desigualdad. Doctor Santos. Cuando llegamos al gobierno, Colombia tenía la vergonzante posición de ser el segundo país más desigual de toda América Latina después de Haití. Gracias a políticas que pusimos en práctica, ya no somos el segundo, estamos en el promedio, porque por primera vez comenzamos a cerrar las brechas a través de generar empleo, 2,5 millones de empleos, el país que más empleos ha generado en toda América Latina. Redujimos la pobreza en una población equivalente a Medellín, la pobreza extrema en una población equivalente a 3 veces el Chocó. O sea que vamos en la dirección correcta, pero nos falta mucho camino por recorrer. Doctor Peñalos, adelante. Sentirse inferior o excluido es uno de los principales obstáculos a la felicidad. La igualdad es una prioridad fundamental para nosotros y por eso le vamos a dar esa prioridad a la educación, a mejorar radicalmente la atención en salud y también, por ejemplo, para hacer una reforma urbana, porque hoy más de la mitad de lo que son las ciudades colombianas han crecido ilegalmente, mejorar radicalmente nuestras ciudades del Pacífico, como Tumaco, Buenaventura y Quibdó. Pero además vamos a dejar eso en donde más de la mitad de lo que hoy son las ciudades colombianas ha sido ilegal. Vamos a comprar grandes extensiones de tierra en los bordes bien ubicadas para que nuestras ciudades crezcan bien, con parques, y realmente hay una extraordinaria calidad de vida para todos los colombianos ahora y hacia el futuro.
Muy bien, alguien, esta es la última oportunidad de utilizar la réplica, así que los que tengan réplica, bienvenidos, y si no, pues continuaremos. La doctora Clara tiene réplica. ¿A quién? Adelante. Perdón, señor presidente. He venido recorriendo el país y encuentro que su respuesta muestra una gran desconexión con lo que está sufriendo y viviendo la gente en Colombia. El rebusque, el desempleo, la falta de oportunidades. Sinceramente, Colombia va por mal camino. Ahora no nos va a decir que tampoco existe la tal desigualdad. Su réplica. Doctora Clara, no sé si me entendió lo que dije a lo último. Nos falta mucho camino por recorrer. Hasta ahora estamos comenzando a cerrar las brechas. Por supuesto que las desigualdades siguen siendo vergonzantes y por eso hemos puesto en marcha todas las políticas como la vivienda gratis, que a algunos no les gusta, para los que no tienen ni siquiera la capacidad de abrir una cuenta bancaria. Por eso hemos puesto políticas en marcha para que los de bajos ingresos crezca su salario mucho más que los ricos. Por eso hemos logrado comenzar a cerrar las brechas. Aquí se acaban las réplicas. El único que no ha hecho réplicas hasta el momento es el doctor Santos. ¿Usted tiene réplica a quién? A todos. No, tiene que escoger a uno. Tiene que escoger a uno. Incluso usted tiene 2 réplicas, ¿no? No las ha utilizado, entonces puede escoger 2. Exacto. Entonces diga quién y la pregunta, por favor. Entonces la primera sería al doctor Peñalosa. Doctor Peñalosa, yo le agradezco mucho, y no va a ser una réplica, va a ser más bien un elogio. Pero le tiene que responder igual. Que usted esté totalmente de acuerdo conmigo en lo de la paz. Que usted esté totalmente de acuerdo conmigo que no puede haber cese al fuego porque tenemos que proteger a los colombianos en todo momento, y solamente cuando lleguemos al final del conflicto, ahí sí cesarán los fusiles, porque lo otro sería un incentivo perverso para prolongar esta guerra indefinidamente. Tiempo. Entonces le agradezco mucho su apoyo. Doctor Peñalosa. Gracias, candidato Santos, pero es bueno que aclaremos que yo no lo apoyo a usted, sino apoyo las negociaciones en La Habana. Pero nuestra paz es distinta, insisto, porque no se trata simplemente de firmar en La Habana, sino hacer una transformación social para que haya más igualdad en Colombia, para que trabajemos especialmente en estas áreas donde ha habido violencia, en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros campesinos más pobres, para lo cual hemos dicho que vamos a crear el Ministerio del Bienestar Campesino. Segunda réplica. ¿A quién? A la doctora Clara. Ok, adelante. Doctora Clara, gracias también porque estamos de acuerdo en la política social. Nosotros nos hemos enfocado en los más vulnerables, en los más pobres, para que este crecimiento económico, tenemos la economía más sólida de nuestra historia, no deje rezagados a los más débiles. Esa ha sido mi prioridad, y por eso mi prioridad serán la paz y la clase trabajadora y los pobres. Esas son mis prioridades. Doctora Clara, la respuesta a la réplica. Señor presidente, yo lamento decirle que con el modelo económico con el cual usted está comprometido, que está además eternizado en los tratados de libre comercio, es imposible cumplir con ese deseo que usted expresa en sus palabras. Desafortunadamente, la única manera que hay para cambiar a Colombia es haciendo un profundo cambio en toda la política económica, y desafortunadamente ninguno de los otros candidatos aquí sentados está en capacidad de hacerlo porque su modelo no se lo permite. Muchas gracias, doctora Clara, y a ustedes muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a entrar en nuestro último segmento final. No se mueva, ya regresamos. Estamos presentando. Muchas gracias por continuar con nosotros. Entramos a la etapa final de nuestro gran debate. Estamos recibiendo sus opiniones vía Twitter con el hashtag Colombia Decide y con el hashtag Gran Debate. En este segmento las preguntas son para responder sí, no o me abstengo. En la misma pregunta para todos, es la misma pregunta para todos. Y la primera pregunta es, ¿usted aceptará los resultados de las elecciones? Empiezo con la doctora López. Sí. Sí. Por supuesto. Sí. ¿Doctor Peñalosa? Doctor Claro que Peñalosa. sí. Muy bien. La segunda pregunta, también así rápida, la va a realizar Jorge Alfredo Vargas.
Tiene que ver con relaciones internacionales, Luis Carlos. La Corte Constitucional, como sabemos, declaró que los límites de Colombia no se pueden modificar, sino a través de tratados. ¿Usted negociaría un tratado con Nicaragua? Empezamos la respuesta con el doctor Zuluaga. Sí. Doctor Peñalosa. Sí. Doctor Santos. Como presidente de la República... ¿Sí o no? La respuesta es sí o no. Me abstengo. Sí. Doctora López. Sí. La tercera pregunta rápida es de Mabel Lara. Voy a hacerlo muy rápido también. Estamos a punto de cantar el cumpleaños feliz al impuesto del 4 por 1000. ¿Ustedes lo van a desmontar? Sí, no o me abstengo. Empieza la doctora Clara. Sí. Doctora. Sí. Doctor Santos. Me abstengo. Doctor Peñalosa. Me abstengo. No lo voy a desmontar. Ay, muy bien, entonces... Disculpe, yo contesté mal. Porque yo quería decir que yo no lo voy a desmontar. Quedó clarísimo. La pregunta. Quedó claro. Muy bien, vamos a la otra parte del debate. Estamos muy cerca, ya vamos a terminar este debate. Esta pregunta está diseñada para responder en una frase, Está María Lucía Fernández con la pregunta. Malú. En esta campaña electoral hemos sido partícipes de matoneo, descalificaciones, injuria, calumnia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el último acto de amor, de bondad, de compasión o de solidaridad que ustedes hicieron con el prójimo? Doctor Zuluaga. ¿Me repite el último acto de...? ¿Cuál fue el último acto de amor? ¿Solidaridad o compasión? Que no sea con la familia, de amor, de compasión, de bondad o de solidaridad que usted hizo con el prójimo. Mi visita en Semana Santa a Bojayá, con familiares de las 119 víctimas masacradas por el terrorismo de las FARC. Muy bien, el doctor Peñalosa, una sola frase. Estas cosas de hablar bien de uno es como aburrido, pero... Por ejemplo, le pago un colegio muy bueno al hijo de la empleada de una parienta mía. Doctor Santos. Una de mis prioridades en este gobierno han sido las víctimas. Una frase. Pero las víctimas de los niños que se quemaron y murieron en Fundación me partieron el corazón. Y allá estuve con sus mamás y con sus papás. Gracias, presidente. Doctora Marta Lucía. Fue sentarme a conversar con unos vendedores ambulantes en una calle de Cúcuta. Allí había una mujer que me dijo que su hija se estaba volviendo vieja de vender también como vendedora ambulante en la misma calle a los 30 años. Les dije que vamos a trabajar porque los ambulantes tengan acá un trabajo formal. Doctora Clara. Yo gradué a mi joven número 13 como profesional. Muy bien. Muy bien, ya esta es la última parte, vamos a terminar, vamos a tener 30 segundos para los argumentos o conclusiones finales, para que inviten a las personas, si así lo desean, para que voten por ustedes. Empiezo con la doctora Clara López. Somos 30 millones de colombianos que sentimos que Colombia va por mal camino. Este es el momento de la decisión. Hay que hacer valer su voto. Por primera vez en la historia vamos a poder elegir una mujer presidenta de la República. Los invito a que depositen su voto por el cambio, porque su partido es mi partido, porque nuestro partido es Colombia. Doctora Marta Lucía. El próximo domingo los colombianos tenemos la posibilidad de mantenernos más de lo mismo y esto nos va a llevar al abismo, o podemos regresar al pasado, eso es imposible. Yo les ofrezco una opción distinta, es avanzar hacia el futuro, en un país que sea seguro, que sea educado, que sea emprendedor, que sea moderno, que sea incluyente. Las mujeres tenemos esta naturaleza siempre de poner la cabeza en orden porque tenemos firmeza, pero también de tener sensibilidad, de ser protectoras. Los invito a que el domingo voten por mí para llegar a la presidencia. Vamos a cambiar este país y a luchar contra la corrupción. Doctor Santos. He demostrado la experiencia y la capacidad para producir resultados. Tenemos la economía más sólida de nuestra historia, que está generando 2,5 millones de empleos, y vamos a generar otros 2,5 millones. Hemos reducido la pobreza y la pobreza extrema como nunca antes, pero nos falta mucho camino por recorrer. Pero lo más importante es que estamos cerca de la paz, esa paz que todos soñamos con tener. Voten por la paz. Doctor
Peñalosa. Nos han querido hacer creer que tenemos que escoger entre la guerra y la paz. Eso no es cierto. Lo que tenemos que escoger es entre seguir en el pasado o cambiar. Yo los invito al cambio. Invito a los jóvenes, a las mujeres, a los que no tienen partido, a todos los colombianos, a que liberemos a nuestra patria de los tentáculos de la politiquería tradicional. Nosotros hemos demostrado que producimos resultados que le mejoran la vida de la gente. Con su voto vamos a ganar y vamos a hacer esa Colombia que puede y que debe ser. Doctor Peñalosa, le pido un favor, ¿puede repetirlo de nuevo? Tuvimos un problema de audio. Bueno. De nuevo, por favor. Lo lamento. Nos han hecho creer que tenemos que escoger entre la guerra o la paz. Eso no es cierto. Lo que tenemos que escoger es entre seguir en el pasado o cambiar. Yo los invito al cambio. Invito a los jóvenes, a las mujeres, a los que no tienen partido, a todos los colombianos a que liberemos a nuestra patria de las garras de la politiquería corrupta. Nosotros hemos demostrado que producimos resultados que mejoran de verdad la vida de la gente. Con su voto vamos a ganar y juntos vamos a construir esa Colombia mejor que puede y que debe ser. Doctor Oscar Iván Zuluaga. Colombianos y colombianas, quiero ser presidente para poder ayudar a solucionar sus problemas, pero hacerlo con amor, sin odios, sin rencores. Trabajar para que Colombia sea un país de verdadera inclusión social, donde haya oportunidades para todos. Dios siempre premia a quien actúa con rectitud. Apóyeme para ganar la presidencia este próximo domingo. Y así terminamos este gran debate de Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta jornada determinante para la elección presidencial. A los candidatos también los invitamos por su tiempo y por haber estado con nosotros. Los invitamos a que nos acompañen el domingo desde las 7:50 de la mañana en nuestra cobertura especial Colombia Decide. Buenas noches. Las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. ¿Tú siempre te comes varios postres? Porque déjame decirte que si yo comiera siquiera la mitad de uno de estos, estaría como una vaca. Bueno, la verdad es que hace como 1000 años no me como un postre. Ah, estabas a dieta. Algo así. Pues claro, como soy de tonta. Estabas a dieta para poder hacer esos videos que están circulando por internet.